Bueno, buenos días. Hoy tenemos en nuestro ciclo de seminarios a José Milton Peralta. Creo que es tu primera vez, ¿no? Así es. Bueno, para los que no lo conocen, es un allegado al grupo, conocido y amigo de algunos de sus miembros, así que no hace falta demasiada presentación, pero para quienes no lo conozcan, es el profesor titular de cátedra, equivalente a catedrático aquí en España de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba. También se doctoró allí. Producto de la tesis, publicó un libro que tiene por título Motivos reprochables en la colección de Derecho Penal de Marcial Pons, y que actualmente se desempeña como juez también en la provincia de Córdoba. Tiene un perfil investigador muy marcado, con muy amplia trayectoria. Ha sido durante su formación becario del Servicio de Intercambio Alemán, el DAD, también becario Fulbright, también ha sido becario del CONICET e investigador adjunto del CONICET. Es decir, es alguien que ha publicado, no sé de qué ahora se dedique a la judicatura. Ha publicado en revistas de España, Alemania, Argentina, de prestigio. Y esto lo enfatizo dos veces, que se dedica a la judicatura, porque para nosotros siempre es muy bueno que alguien que es un académico ahora esté haciendo de operador jurídico. Me parece que el propósito de todo esto no es solo que lean, sino que a veces los académicos mismos se comprometan con estas tareas. Hoy nos viene a hablar sobre el derecho a guardar silencio. El título del seminario es ¿Hay derecho a guardar silencio? La dinámica usual son, José, unos 40 minutos de presentación, más o menos, y luego tenemos una hora o más para el debate. Nuevamente un placer que estés aquí y espero que sea la primera de varias ocasiones en las que nos visites y podamos discutir. Tu tiempo ahora. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la generosa presentación. Gracias a Pablo y a Laura por haberme dado la posibilidad de venir acá a presentar este trabajo, y gracias a todos ustedes por estar presentes y tener interés en compartir esta. Voy a decir ahora, yo lo entiendo como una invitación a pensar sobre lo obvio. La filosofía hace esto, pone en cuestión cosas que todos damos por sentadas, y la filosofía del derecho penal o del derecho procesal penal tiene que hacer más o menos lo mismo, digamos, poner en cuestión cosas que damos por aceptadas acríticamente y reflexionar sobre ellas. En el caso mío, como decía Diego, tiene que ver con el derecho a no autoincriminarse. Este es un derecho que se da por casi todo el mundo como un derecho fundamental, se lo entiende como un derecho fundamental, y no se somete a críticas si su existencia está justificada o no, y las discusiones suelen centrarse más bien en cuán amplio tiene que ser entendido el derecho, si abarca cualquier clase de colaboración con el proceso o abarca solo declaraciones con contenido comunicativo, si se pueden o no hacer diferencias del silencio o si se pueden obtener declaraciones con engaño. Pero no sobre la cuestión más básica, lo cual es importante en sí mismo por esta idea de reflexión, de autocomprensión de las cosas que hacemos, y también porque creo que la solución a los problemas de alcance en el Nemotenetur dependen en gran medida de cuál sea su fundamento. De acuerdo qué respuesta le demos a esto tendrá un mayor o menor espectro de amplitud. El texto empieza diciendo así como, ¿hace falta realmente justificarlo? Había cuenta de que todo el mundo lo da como obvio. Y acá traigo a colación una expresión de Henry Friendly que dice, miren, salvo en el derecho penal, en todos los otros ámbitos de la vida, lo que hacemos es lo opuesto. Lo que exigimos es que la gente dé la cara y enfrente sus problemas. Que a veces podemos perdonar acciones incorrectas, incluso acciones incorrectas graves, pero lo que no perdonamos es que la gente no dé la cara, no asuma su responsabilidad. Y en el derecho penal hacemos justamente lo opuesto, decimos que es una garantía constitucional no hacer esto, no enfrentarse a aquello que uno ha realizado. Y si bien es cierto que el trato que tenemos en nuestra cotidianeidad no se puede trasladar sin más al proceso penal, también es cierto que el Nemotenetur parece tener un costo, ¿no? A la medida que nos retasea prueba, nos impide llegar a la verdad, y no llegar a la verdad puede tener costos en la aplicación del castigo, y si uno piensa que el castigar está bien, entonces esto no es bueno, digamos, ¿no?
Por supuesto, no creo de ninguna manera que uno pueda llegar a la verdad a cualquier costo o que pueda buscar castigo a cualquier costo. Simplemente se trata de ver si este costo implicado por el derecho a no autoincriminarse es un costo que hay que asumir o no. O sea, si tiene realmente, si se está protegiendo algo valioso con este derecho o no. En una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos se dijo que, bueno, que el nemo tenendo tiene un montón de razones de ser. Desde nuestra preferencia por un sistema acusatorio en lugar de un sistema inquisitivo, desde nuestra idea que no queremos que se maltrate a la gente para que diga la verdad, de la idea de que las confesiones o las declaraciones que son autoperjudicantes son de dudosa credibilidad, etcétera, toda una serie de razones por las cuales el nemo tenendo debería existir. Lo que yo voy a hacer en el texto es más o menos tomar estas razones y distinguirlas analíticamente a lo largo de la exposición y ver si cada una de ellas supera un análisis más riguroso de racionalidad. Y voy a distinguir las razones en cuatro clases de razones. La primera son aquellas que dicen que el nemo tenendo se vincula a la protección del acusado como sujeto procesal como tal, digamos, solo por el hecho de ser acusado, así con independencia si eventualmente es culpable o inocente. Después hay un segundo grupo de casos que se refiere al acusado en cuanto a sujeto potencialmente culpable, o sea que la fundamentación del nemo tenendo tendría que ver con el acusado como agente potencialmente culpable. En tercer lugar, aquellas que hacen referencia al acusado como sujeto potencialmente inocente, o sea, nunca sabemos si es culpable o inocente, pero el nemo tenendo se basaría en que posiblemente sea inocente y es a él al que hay que proteger. Y en última instancia, aquellas justificaciones que se derivan de cuestiones más sistemáticas, es decir, de la asunción de premisas más generales de las cuales se derivaría, por lógica, el nemo tenendo. En cuanto al primer grupo de casos, aquellos que protegen al acusado como persona como tal, el primer argumento, que creo que es el argumento así como más intuitivo, el primero que surge cuando uno piensa en esto, tiene que ver con la idea de evitar la violencia estatal. Es decir, con la idea de evitar, uno se imagina, ¿no?, a la policía con la persona en un sótano torturándola o maltratándola para que confiese, y esto nos parece mal. Nos parece mal porque una persona se puede autoincriminar siendo inocente para evitar la tortura, y nos parece mal porque, y esto llevaría a condenas falsas y esto sería, desde el punto de vista consecuencialista, algo indeseable. Y también nos parece mal porque la tortura en sí misma es incorrecta, más allá de que por hipótesis siempre se llegara a la verdad con ella, y esto es algo que no se puede admitir. Sin embargo, creo que este argumento no funciona, básicamente porque es sobre e infraincluyente. O sea, la prohibición de la tortura, por supuesto, no está destinada solo a que no se torture potenciales o a sujetos acusados en un proceso penal, sino que está prohibida en general para cualquier persona, en cualquier circunstancia, ¿no? Algo que abarca mucho más que lo que se pretende explicar acá. Así es el argumento sobreincluyente. Y a su vez es infraincluyente porque el nemo tenendo prohíbe mucho más que la tortura. O sea, la tortura solo implicaría malos tratos. No se puede tampoco torturar a los testigos para que confiesen, pero a los testigos se les pueden pedir un montón de cosas que no son torturas, como que declare bajo juramento de decir verdad y se los sanciona con amenazas penales si no lo hacen. Y el nemo tenendo impide también esto, y esta prohibición, este alcance más amplio, no puede ser explicado a través del argumento de la prohibición de la tortura. Es decir, el argumento no explica lo que tiene que explicar, y por eso no funciona para dar cuenta del nemo tenendo. Un segundo argumento tiene que ver con la idea de que el acusado como sujeto procesal debe tener cierta autonomía. Esta autonomía puede ser activa o pasiva. La autonomía activa tiene que ver con la idea de que él pueda defenderse activamente, pero eso tiene que entender de qué se lo acusa, cuáles son las reglas que rigen el proceso para poder ejercerlas correctamente. Y lo que se denomina autonomía pasiva lo protege de allanamientos arbitrarios y de ser obligado a declarar contra sí mismo. La respuesta frente a este argumento es que la autonomía no es un concepto básicamente normativamente reglado. En nuestra vida, nuestra autonomía solo existe en los marcos que las normas permitan, digamos, ¿no? En la vida diaria no es parte de nuestra autonomía agredir a los demás.
Y en el proceso penal también nuestras facultades de desenvolvernos están reguladas por ciertas circunstancias y hay cosas que no podemos hacer, aun cuando hacerlas aumentaría nuestro margen de libertad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el concepto de autonomía es en principio un concepto vacío que requiere ser, digamos, hay que darle sentido a través de argumentos que digan cuál es la autonomía que uno tiene que tener, qué clase de cosas tienen que estar permitidas y cuáles no tienen que estar permitidas. Y esto es justamente lo que este argumento no hace, solo habla de autonomía sin ofrecer razones para decir que esta facultad tiene que ser parte de la autonomía del sujeto y cuáles son las que no tienen que ser parte de la autonomía del sujeto. Entonces, así dejo de lado el segundo argumento, el de la autonomía, porque es vacío en su contenido. Y el último argumento vinculado al sujeto, al acusado como sujeto procesal en general, tiene que ver con la protección de la esfera privada. Lo que se dice ahí es que obligar a alguien a autoincriminarse sería invadir su esfera de privacidad de un modo que un Estado liberal no debería poder hacer, y que esta es lo que explica esta idea de esfera resguardada de la autoridad estatal, lo que explica la existencia del nemo tenetur. Mi respuesta ahí es que ciertamente en varios sentidos la privacidad no es un derecho absoluto, y el Estado permite hacer allanamientos en las casas de las personas e invadir esferas de privacidad sí que cree que hay buenas razones para encontrar evidencia para eventualmente justificar una condena. Por ende, es como la privacidad es un derecho condicionado, si se quiere, a una autorización judicial y no un derecho absoluto. Alguien podría decir, bueno, no se trata de cualquier privacidad, sino que lo que se protege es la privacidad mental. Entonces uno puede entrar a la casa de las personas, e incluso puede hasta extraer sangre de su cuerpo compulsivamente, pero no puede meterse en la cabeza de las personas compulsivamente, y por eso el nemo tenetur protegería esta especie de privacidad específica. Pero creo que esto también es falso, porque los procesos penales se la pasan averiguando sobre estados mentales, no solo para la atribución de responsabilidad, que es dolo, imprudencia, culpabilidad, sino que también en un proceso penal uno puede, no sé, secuestrar papeles privados del diario íntimo de una persona, que es algo que básicamente contiene sus estados mentales, y si hay buenas razones para hacer esto, entonces se pueden conocer y la privacidad no queda protegida por esto. Y creo que esto tiene que ver con lo que se está buscando, ¿no? Si se trata de averiguar un delito, que es lo más público que hay en un Estado. Nadie que tenga información sobre un delito puede decir que esto es parte de su esfera privada, sino que tiene que darlo a conocer. Entonces ahí fueron los tres argumentos vinculados al sujeto, al imputado como sujeto procesal: evitar la violencia, la idea de autonomía y la idea de protección de la esfera privada. Y ahora vienen dos argumentos que tienen que ver, que ya solo se pueden explicar si uno está pensando en el acusado no como sujeto en general, sino como una persona potencialmente culpable. Aun cuando uno no sepa a quién tiene el frente, si es culpable o inocente, estos argumentos están pensados para aquel que puede ser eventualmente culpable. Y el primero es el que dice, mire, no se trata del secreto de la información en sí, de que el sujeto pueda tener en su cabeza sobre el hecho delictivo, sino que se trata de la privacidad de sus sentimientos. O sea, si una persona se le obliga a autoincriminarse o se le obliga a dar la información públicamente y esa persona es una persona culpable, entonces al hacer esto va a estar en algún sentido haciendo un mea culpa público. Se lo va a obligar a mostrar públicamente una actitud de arrepentimiento, y esto, sí, claramente el arrepentimiento y el mea culpa público tienen que ser una cuestión privada, reservada al alma de cada uno, a su propia conciencia, y no tiene que ser objeto de indagación estatal. Por supuesto, lo que el Estado persigue no es exactamente eso, no estamos buscando que haga un mea culpa público, sino que dé información sobre lo que ocurrió. Pero aún así, hay como dos clases de crítica que se le pueden hacer a este argumento. Uno es una crítica empírica, que dice básicamente que, esta idea de culpa por haber cometido un delito solo se explicaría con suficiente fuerza en aquellos delitos que son parte del derecho penal nuclear, digamos, ¿no? Aquellos que tienen que ver con la moral más básica de las personas, como, no sé, la violación, el homicidio. Pero que hay, muchas áreas del derecho penal
mucho más accesorias que no tienen este contenido moral tan fuerte como, no sé, la evasión tributaria y todo lo que se pueden llamar mala prohibita, en donde la idea de arrepentimiento ya no tiene mucho sentido, con lo cual una consecuencia sería la de reducir el ámbito del nemo tenetur solo al derecho penal nuclear y que no se extienda necesariamente a otras áreas del derecho penal que no tengan estas características. Y también en este sentido, desde el punto de vista empírico, está el hecho comprobado a través de investigaciones de que la mayoría de los delincuentes no comparten la moral oficial, es decir, no creen que lo que han hecho es algo que esté mal y por ende no experimentan normalmente esta sensación de vergüenza pública cuando si se los obliga a dar información. Entonces, sumar estos dos argumentos así de un corte más bien empírico, si se quiere, ya debilitaría la fuerza del argumento de la protección de la esfera de los sentimientos. El segundo argumento, ya que me parece más fuerte, es que este argumento no explica, o sea, una idea central que está en el nemo tenetur, que es que se obliga a uno a autoincriminarse. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, si uno quita la pena como consecuencia de la declaración del sujeto, los sospechados de haber cometido delitos pierden el derecho a no declarar. Y sin embargo, cuando declaran están exponiendo igual, hipotéticamente, sus sentimientos como si se los castigara. Estoy pensando en, así, el ejemplo que me parece más claro son los que en Argentina se llamaron los juicios de la verdad, que fue un arreglo que se hizo con los militares, por medio de los cuales se eximía a ellos de castigo, pero la contracara de esto era que tenían la obligación de declarar como testigo. Entonces, bueno, si el problema es el mea culpa público, si se quiere, aún en estos casos deberían tener derecho a no autoincriminarse o a no declarar, porque el mea culpa público está igual, aun cuando la consecuencia de la declaración no es el castigo. Entonces, bueno, por estas razones creo que el argumento de la protección de los sentimientos no funciona tampoco. Sí parece más plausible si uno, en lugar de pensar que lo que se quiere evitar no es ya esta exposición pública de ciertos aspectos de la esfera privada, sino que lo que se quiere evitar es el castigo penal, ¿no? Y ahí se aplica ya la idea de autoincriminación. Por supuesto, en un sentido, solo tiene el problema de autoincriminarse quien es culpable. O sea, si yo tengo una persona y lo obligo a declarar que es inocente y lo único que va a decir es que él no cometió el delito y va a mostrar cómo es que no lo cometió, para él no hay un problema de autoexponerse al castigo. Pero para el sujeto culpable sí, y se lo coloca así en un conflicto moral que se le llama trilema, según el cual si declara y dice la verdad va preso por decir la verdad, si declara y miente va preso por mentir, y si declara y si se resiste a declarar va preso por desacato, digamos. O sea, cualquier cosa que haga va a tener una mala consecuencia. Esto es un trilema moral, y la idea es que el Estado que hace esto, que le exige a sus ciudadanos semejante sacrificio, obra mal, es cruel con sus ciudadanos. Este argumento es un argumento que usa la Corte Suprema de Estados Unidos como justificación del nemo tenetur, y también lo usó la Corte Suprema Argentina en uno de los pocos fallos donde ha entrado sobre este problema. Digamos, en general no se escribe sobre esto, pero cuando entra este problema, este es el fundamento que da. Y yo creo que este argumento tampoco funciona, básicamente porque los conflictos en los que una persona se encuentra, cuando una persona se encuentra en un conflicto, lo que suele hacer el derecho y la moral es preguntarse por el origen del conflicto. Y si el origen del conflicto se debe a la propia persona que está en él, este conflicto no la exime de las consecuencias que se sigan de ello, ¿no? La idea de un derecho penal acto libre in causa, acto ilícito in causa, o básicamente la idea más general de que nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza. El conflicto, como dije al principio, solo es por el sujeto culpable, y él está en un conflicto porque cometió un delito. Entonces, como él es quien ha generado el problema, este conflicto no debe ser honrado, no corresponde que sea honrado con esta especie de excusa que implicaría el nemo tenetur. Creo que esto es básicamente lo que distingue a los acusados culpables de los testigos, que también pueden caer en un conflicto, ¿no? Si un testigo tiene que declarar acerca de un pariente y esta declaración
eventualmente puede ser perjudicial para el pariente, se le deja al testigo que elija si decide declarar y perjudicar a su pariente o prefiere abstenerse para no tener que estar en este conflicto. Si no, lo colocamos en el conflicto de omiente o desacato o perjudica al pariente. Y creo que, bueno, en este caso sí es sensato otorgar ese beneficio porque el testigo, el pariente, por hipótesis, es inocente de estar en ese conflicto. Él no ha hecho nada para estar en esa situación, entonces sí, ese conflicto debe ser honrado por el derecho penal, a diferencia de lo que ocurre con el acusado culpable, ¿no? Porque el inocente no tiene este posible conflicto. Entonces serían los dos argumentos vinculados al acusado como potencial culpable, la idea de los sentimientos privados y la idea de evitarle un trilema cruel. Entonces paso ahora a la tercera clase de argumentos que tienen que ver, o sea, la idea sería más o menos, bueno, el acusado en general no tiene estos derechos, el acusado potencialmente culpable no hay que beneficiarlo con esto, quizás el nemo tenetur esté pensado no en proteger al acusado culpable, sino al acusado potencialmente inocente de lo que puede significar la existencia del nemo tenetur. Y cuando uno piensa en proteger a acusados potencialmente inocentes, lo que aparece rápidamente es la idea de protegerlo de condenas injustas, de que sea expuesto a un riesgo de ser condenado injustamente. Si uno pudiera explicar o justificar el nemo tenetur con el argumento de que reduce el riesgo de que personas inocentes sean condenadas, quizás este sea un buen argumento para que el nemo tenetur exista y que justifique su presencia en los sistemas procesales. Y respecto de esta idea hay tres argumentos que son los que voy a exponer. Y el primero tiene que ver con la idea de proteger a los acusados débiles de carácter. Hay personas que, si uno les llama a declarar en el estrado, aún siendo inocentes, por la manera en que se van a desempeñar ahí, van a dar señales de que son culpables. Y aún cuando cuando afirmen que no son responsables por el hecho, los jueces no le van a creer, ya sea porque se contradice, se enreda en su propio argumento defensivo, ya sea porque se pone nervioso, porque transpira, porque mira constantemente a otros de los acusados, lo que sea que dé señales de culpabilidad. Y por eso para esta gente sería mejor que pudieran quedarse en silencio en el estrado antes que ser expuestos a declarar. Acá yo tengo la primera observación, es así, genuina en conocimiento, que yo no sé exactamente qué señales indican culpabilidad y qué señales indican inocencia. Yo no sé si estar nervioso indica algo o no indica esto, pero sí es un argumento usual de la idea de que el juicio tiene que ser oral y público, y que el juez tiene que estar de manera continua e inmediata, que los jueces van a poder percibir, más allá de lo que el sujeto diga, señales, ¿no? que le van a permitir llegar a la verdad. Y yo no sé si sobre esto realmente hay un trabajo académico serio que muestre cómo funciona esto, ¿no? Pero asumiendo que, o sea, lo que la hipótesis sería es, bueno, hay indicios de culpabilidad que pueden ser falsos y que esto... poner a personas incluso inocentes en el estrado puede ser perjudicial para su propia situación de inocencia. La pregunta sería, bueno, ¿cuál es la contracara de esto? O sea, la contracara de hacer no obligar lo que vaya al estrado es que tenga derecho a quedarse y guardar silencio. Entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿y qué señales otorga el silencio? ¿Qué es lo que uno puede inferir del hecho de que la persona, en lugar de declarar cuando está siendo acusado con un montón de pruebas en su contra, diga yo me quedo callado? Y parece que el problema es el mismo, digamos, ¿no? Si se queda ahí sentado también va a dar señales de culpabilidad porque son personas inocentes. Esto es lo que en principio sale a la luz en primer lugar. Lo que quiere hacer es sentarse y explicar qué pasó, y si no se siente, no le explica, es porque tiene algo que ocultar, o básicamente también daría señales de ser culpable. Frente a esto, bueno, ordenamiento jurídico como Inglaterra directamente admiten inferencia del silencio, pero en Argentina lo que se pone acá es como una especie de prohibición probatoria, ¿no? Se le dice a los jueces que no pueden fundar sus resoluciones en el hecho de que la persona haya decidido guardar silencio. Y lo que yo diría es que, bueno, que con respecto a estas señales, y por hipótesis son señales que no deben ser tenidas en cuenta, se podría hacer lo mismo. En lugar de dar un nemo tenetur, es un derecho a guardar silencio, directamente se podría poner una regla que diga, bueno, usted no va a poder fundamentar la condena en esta y estas señales, si es que estas señales efectivamente son insuficientes para
tenerlo como indicios de culpabilidad. Entonces me parece más valioso seguir obligando a declarar, ver qué dice, obtener información para el proceso en lugar de la contracara, que es el derecho a guardar silencio. Ese sería el primer argumento. Y que de hecho es lo que se hace con los testigos, ¿no? Los testigos también pueden estar nerviosos, pueden declarar y dar señales de que están mintiendo, etc. Lo que hacemos es dejarlos declarar y después confiamos en que los jueces, conforme a la sana crítica racional, van a saber distinguir, discernir qué es lo que han dicho y cómo lo han dicho. El segundo argumento tiene que ver con el riesgo de condena con prueba insuficiente. Esto tiene una explicación, si se quiere, histórica y otra así como del common sense. Digamos. La explicación histórica es que en la Edad Media, la reina de las pruebas era la confesión, todo el procedimiento estaba destinado a buscar que la persona confiese, o una vez que confesaba ya se lo podía condenar. Y el otro diría, bueno, algo así como, mira, si el tipo ya está diciendo que él es el culpable, ¿qué más vamos a investigar si ya con esto ya está? Ya no nos hace falta buscar más. Sin embargo, creo que esto, o sea, la primera consecuencia de decir esto sería la necesidad de prohibir la confesión. Porque la idea de que cuando alguien confiesa ya no hace falta más prueba, incluso tiene más fuerza cuando él lo hace espontáneamente, digamos, ¿no? Y ningún sistema prohíbe la confesión. Sino que lo que hacen es permitir que confiese y se confiesa y uno saca de lado cuestiones como juicio abreviado, plea bargaining o cuestiones así que disuelven la necesidad de prueba o de producir prueba y se queda en el juicio común. Lo que se hace con esa confesión es someterla a la interrelación con el resto de la prueba y ver si esto que el sujeto dice haber hecho efectivamente es así o no, y nunca la confesión es suficiente. Y acá creo que también se podría poner, como en el primer caso, habría como una prohibición probatoria que dice, bueno, no se puede valorar el nerviosismo o la contradicción del sujeto en su contra. Acá también se podría poner así como una especie de prueba legal negativa. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, ellos permiten hacer inferencias de silencio, pero tienen una norma que dice, pero nunca se podrá, un montón de cosas, entre ellos, por supuesto, condenar solo apoyados en el silencio. Entonces uno podría poner, ante la desconfianza de los jueces, algo por el estilo. Decir, bueno, mire, usted puede obligar a la persona a declarar, y si la persona declara y dice que es culpable, asumiendo por supuesto que puede decir esto y no serlo, usted nunca va a poder condenar solo con apoyo en la confesión, sino que va a tener que buscar más pruebas y después todo eso someterlo a la sana crítica racional. Entonces, el primer argumento es los deberes de carácter, el segundo es la condena con prueba insuficiente, y la tercera ya es un argumento un poco más sofisticado, que tiene que ver con la idea de que obligar a declarar va a debilitar la posición de los sujetos inocentes porque va a hacer menos creíbles sus declaraciones de inocencia. La idea es básicamente que si el nemo tenetur existe, esto es una presentación un poco rústica del argumento, pero que si el nemo tenetur existe, las personas inocentes van a declarar y a decir que son inocentes y los culpables van a quedarse callados, y que si uno quita el nemo tenetur, los que antes se quedaban callados van a hablar, pero no van a decir la verdad, sino que van a decir lo mismo que dicen los inocentes. Y de esta manera va a ser para los jueces más difícil distinguir en este punto a los culpables de los inocentes, porque ahora todos hacen lo mismo. Bueno, cuando todos hacen lo mismo, la posición así natural frente a la desconfianza es pensar que nadie dice la verdad, entonces los inocentes están peor que antes se les creía cuando decían que esto era inocente. Y acá hay como también dos observaciones para el argumento, uno es empírico y el otro es más normativo. El empírico dice algo así como, mire, aún con el nemo tenetur un montón de acusados culpables declaran en el juicio, o sea, muy pocos ejercen el derecho al silencio, por lo menos durante todo el procedimiento, y se los condena igual, es decir, nadie les cree lo que dice. Entonces un poco la pregunta sería, bueno, ¿cuánto más riesgo habría? Porque esto ya debilita la posición de los sujetos inocentes. ¿Cuánto más riesgo habría si no sacan el nemo tenetur para estas personas inocentes de ser condenadas injustamente? Y la explicación de esto es básicamente que cualquier persona que tenga una buena coartada para contar, con independencia si existe un derecho o no a guardar silencio, la va a esgrimir para tratar de sacar ventaja de esto si es que tiene algo para decir, y que la prohibición del derecho al silencio en este sentido, por lo que están dispuestos a mentir, no cambiaría mucho. Y el segundo argumento más normativo es que si Sidman y Stein tienen razón,
lo que todo abogado le debería decir a su defendido culpable es que siempre declare, porque el punto es que quedarse callado es lo que indica que él es culpable y hablar es lo que indica que él es inocente. Entonces no funcionaría el argumento. Entonces con esto dejo ya por terminado aquellos que tienen que ver con el sujeto como potencialmente inocente, ¿no? Hemos empezado con el sujeto en general, después con los potencialmente culpables y por último los potencialmente inocentes. Y ahora expongo ya lo que llamo argumentos más sistemáticos. Argumentos más sistemáticos son los que dicen, mire, el nemo talento se deriva de otros principios que sí están completamente arraigados. Bueno, si ustedes dicen que el nemo talento no tiene que estar, se tiene que, no sé, llevarse puesto todo esto otro que nos parece valioso. Y los dos principios que están en juego acá, o que yo creo que están en juego, son el principio del indubio pro reo y el principio del sistema acusatorio. Respecto al indubio pro reo, está claro que la presunción de inocencia, que es otra manera de decir esto, no significa que psicológicamente creamos que la persona es inocente, porque si lo que debemos es creer que es inocente, no tendría sentido hacer ningún procedimiento penal, ni hacer investigaciones, ni nada. Las hacemos y hacemos procedimientos porque muchos sospechamos que es culpable o estamos como reconvencidos que es culpable. Lo que significan la presunción de inocencia, en cambio, son otras dos cosas. Uno de ellos, una de las cosas que implica la presunción de inocencia, tiene que ver con el estándar probatorio, o sea, cuánta prueba vamos a exigir para tomar ciertas decisiones. Y la segunda manifestación de la presunción de inocencia tiene que ver con el onus probandi, o sea, quién es el encargado de probar. O sea, respecto del primer punto, lo que dice la presunción de inocencia es que si usted no prueba con probabilidad X que la persona es culpable, entonces tiene que absolverla. Esto es lo que significa. Y acá, bueno, yo no veo ninguna contradicción en afirmar que uno tiene, supongamos, que para condenar falta un 90% de probabilidad de que una persona es culpable, ninguna contradicción entre decir esto y decir que yo puedo recurrir al acusado para llegar a ese estándar de probabilidad. Si son dos cuestiones completamente independientes, ¿qué estándar hace falta? A la pregunta de dónde saco evidencia para llegar a ese estándar. Hay acá una cuestión así como accesoria que podría ser la siguiente. Mire, el solo hecho de que usted le pregunte a una persona si sabe algo sobre el hecho, es así como una especie de acción invasiva sobre ella y quizás haya razones morales para decir, para hacer eso usted ya tiene que tener un estándar previo con independencia de esa persona. De esta manera también se evitan lo que los ingleses llaman fishing expeditions, esta idea de ir a preguntarle a cualquiera si tiene algo que ver, a ver si una vez encontramos algún culpable. Pero bueno, este argumento moral lo que indicaría es que uno no puede recurrir a una persona si no tiene ya algún cúmulo de prueba. Pero una vez que uno lleva algún estándar aceptable de prueba, después no hay ninguna contradicción entre recurrir a él, en la posibilidad de recurrir a él para que aporte información y la idea de que uno tiene que tener cierta probabilidad de evidencia para poder condenar. Y en cuanto al onus probandi, o sea, ¿quién tiene el deber de acusar? Lo que se dice, bueno, que el que tiene que acusar, el que tiene que probar la acusación es el fiscal. Pero claro, el fiscal no prueba las cosas por revelación, no es que a él se le aparece así en los sueños quién es el autor del hecho, sino que para probar lo que hace es recurrir a prueba en el mundo, y una de las más comunes es recurrir a testigos. Y nadie dice que por el hecho que yo recurra a testigos, la carga de la prueba está en los testigos. El testigo lo único que tiene es la obligación de dar información, y después el que tiene que juntar toda esa prueba y llegar al estándar probatorio X sigue siendo el fiscal. Yo creo que lo mismo se puede decir respecto del acusado. El hecho de que el fiscal recurra al acusado para cumplir con su deber no cambia el hecho de que tiene el deber de acusar y de probar es el Ministerio Público o el fiscal. Entonces con esto dejo de lado ya la idea de la presunción de inocencia y paso a la idea del sistema acusatorio. El sistema acusatorio suele ser presentado como un sistema en el cual dos partes están en una contienda para ver quién lleva la razón y quién puede convencer al juez de que dice la verdad. Esta idea de contienda supone, bueno, que una de las partes no puede estar ayudando a la otra, ¿no? Dándole, como dice ahí el texto, dándole balas para que el otro le dispare en su contra, y explicaría en algún sentido la idea del nemo tenetur.
parte de esta idea de contienda también está la idea de que tiene que haber cierta igualdad entre las partes, ¿no? Porque si no, no es una contienda real. Cuando uno es demasiado fuerte y el otro es demasiado débil, no hay ninguna contienda real. Entonces, lo que también se dice es que el Nemo Tenetur lo que hace es como aislar a una de las partes frente a la otra que es más poderosa. Respecto de este argumento, del argumento de la igualdad para buscar la contienda, mi respuesta es: ¿por qué llegar solo al derecho a guardar silencio o incluso en su versión más amplia solo a la idea de no colaborar? Todos sabemos que aún con esta prerrogativa el de imputado sigue siendo siempre más débil o casi siempre más débil que el Estado. O sea, si realmente queremos buscar igualdad, deberíamos ir más allá y permitirle que suprima pruebas, que coaccione testigos, en fin, toda otra cosa que haga que el balance sea más equitativo. Y la respuesta nuestra es no, mira, la igualdad se puede buscar, pero no a costa de acciones incorrectas. Bueno, si el Nemo Tenetur hasta ahora parece incorrecto justamente porque retrasea el prueba igual que el resto, entonces tampoco debería estar incluido dentro de aquellas cosas que el sujeto puede hacer para lograr igualdad. Quizá la igualdad hay que buscarla por otro lado, digamos, ¿no? Ofreciéndole más herramientas a la defensa o cosas por el estilo, pero no, como quien dice, tapándole el ojo a una de las partes para que no pueda ver lo que la otra hace. Y el segundo punto acá es que incluso el sistema acusatorio, si uno no lo quiere reificar, tiene que tener una explicación, tiene que tener algún valor. O sea, ¿por qué nos importa que el sistema sea acusatorio y no sea usando prototipos, no sea inquisitivo? ¿Qué tiene de bueno el acusatorio sobre el inquisitivo? Y los argumentos que suelen usarse son dos. Uno de los beneficios del sistema acusatorio es que respeta los derechos individuales, ¿no? Que no tortura, que le da al acusado facultades de defenderse, de evitar condenas injustas. Bueno, esto se vincularía con aquellos argumentos que procuraban proteger al acusado culpable, y la conclusión hasta ahora fue que ahí no hay ninguna violación a un derecho individual, que no hay ninguna afectación a una garantía individual porque se habría sujeto a declarar. Así que si este fuera el argumento del sistema acusatorio, no tiene por qué incluir el derecho a no autoincriminarse. Y el segundo argumento se vincula con la idea de la verdad. Hay toda una idea de que la lucha de espadas va a salir la chispa de la verdad y que entonces hay más aproximación a la verdad en el sistema acusatorio que en el inquisitivo, lo cual, según lo que he podido leer, es solo un eslogan, digamos. No hay pruebas empíricas que demuestren que de esta manera se llega mejor la verdad que en un sistema más cooperativo, ¿no? En Inglaterra ahora se está imponiendo un sistema más cooperativo, o sea, donde la defensa también tiene que jugar, así como quien dice, con todas las cartas sobre la mesa y no puede hacer trampas y no puede aparecer al último momento con un argumento que la fiscalía no puede tener en cuenta. Esto no está comprobado. Pero bueno, aunque estuviera comprobado, si es verdad lo que se dijo sobre el riesgo de condenar a inocentes, el Nemo Tenetur no implicaría un riesgo para la prueba y por ende no habría necesidad de que el sistema acusatorio tuviera el Nemo Tenetur tampoco por este sentido. En este sentido, pareciera que el Nemo Tenetur, así decía Bentham en una explicación muy gráfica, sigue un poco lo que se llama la lógica del zorro. La lógica del zorro es algo así: cuando uno va a cazar zorros, lo que hace es largarlo al zorro, le da un changüí para que pueda ir corriendo, una ventaja, ¿no es cierto?, para que vaya corriendo. Y claro, ¿para qué? Dice, bueno, para que sea más difícil atraparlo y esto sea más entretenido, digamos, ¿no? Y para decir que el Nemo Tenetur, si no tiene ninguna justificación, se trata solo de esto, de darle como un changüí al acusado para que sea más difícil probar su culpabilidad. Pero claro, dice él, la cacería es un acto de diversión, el proceso penal es algo muy serio y si con esto corremos el riesgo de que personas culpables no vayan presas sin ningún beneficio para el inocente, esto no tiene sentido, o sea, no tiene ninguna explicación. Bueno, así que estos serían básicamente los argumentos centrales alrededor de esta discusión y la invitación a discutir. Muchas gracias.